Listo. Bueno, pues muy bien, entonces iniciamos la grabación de las presentaciones finales del taller colaborativo de investigación 2021, que es un arranque de trabajo interdisciplinario que ya vamos a tener. Y con todo gusto, por favor, Ana Karen, te dejo la Gracias. palabra. Sí. ¿Me confirman si lo pueden ver bien? Sí, muy bien. Esperen, como que se me traba un poco el internet. Ok, bueno, esta es mi pequeña presentación sobre lo que pude absorber de este taller colaborativo que trató sobre análisis de temperatura y radiación a través de los datos de Aster-NASA, ¿no? El área de interés pues, fue el municipio de Álamos en el estado de Sonora. Bueno, puse este pequeño mapa para que ubicaran un poco al municipio. Está ubicado pues, en el sur del estado, colinda con Chihuahua y con Sinaloa. Es un municipio, pues su actividad principal es el turismo y en la colonia fue un municipio minero que está volviendo a recuperar esta actividad en la actualidad. Principalmente la población es rural, se divide en muchísimas localidades rurales, tiene más de 300 localidades rurales y tiene una de las áreas naturales protegidas más importantes del estado. Entonces, el objetivo que yo tengo es definir las causas de la escasez del recurso hídrico en el municipio de Álamos, Sonora, ¿no? Pues un poco del planteamiento del tema de la escasez del agua es que, pues si bien depende de cuestiones físicas, pues como la capacidad del suelo para retenerla, la falta de lluvias, etcétera, también puede considerarse como resultado de la desigualdad en la distribución de asignación del recurso, ¿no? Entonces, podríamos decir que la disponibilidad del recurso no está solo determinado pues, por la naturaleza, sino también por ser, pues es socialmente construida, ¿no? Y yo, como ya lo mencioné, la actividad económica que más me interesa pues, es la actividad minera, ¿no? Y es una actividad bien reconocida como intensiva en el uso del recurso agua, no solo el recurso agua, sino también en la energía, ¿no? Pero también, pues como lo dije, la escasez no solo es un aspecto social, sino también es un aspecto natural. Y como lo dice el informe de las políticas de la ONU del agua sobre el cambio climático, afirma que el calentamiento global también repercute en la disponibilidad de este recurso, ¿no? Y se estima que por cada grado de calentamiento global aproximadamente un 7% de la población mundial estará expuesta pues, a una disminución de al menos 20% de sus recursos hídricos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿la escasez de agua en Álamos es producto de la actividad minera o por efectos de cambio climático? Entonces mi plan de trabajo, o al menos de lo que pude hacer hasta este punto, pues fue la búsqueda en la plataforma de Aster-NASA, la selección y descarga de las imágenes del año y zona de interés, el procesamiento de la misma en MATLAB, el cálculo de la radiación a temperatura y se supondría que habré hecho la interpretación, pero como todavía no sé bien cómo interpretarla, pues está como en el punto que nos quedamos, ¿no? Estos son los resultados que se tuvo de los datos de 2015, radiación, temperatura y el histograma. Para 2019 traté de que fuera en la misma zona para que se alcanzara a distinguir, bueno, no sé si alcanzan a distinguir esta pequeña como manchita, una media luna así. Sí, sí. Arribita. Esta es la presa del municipio. Y un poquito más abajo, noreste más abajo, está la mina. Entonces por eso quise seleccionar esta zona, porque es el cuerpo de agua del municipio y es la mina más grande que tiene el municipio, ¿no? Entonces como para poder hacer el análisis cercano a esa zona. Porque aparte también es una zona que hay personas que pescan, ¿no? En esa presa y se han visto afectadas por la baja de la presencia de agua y además porque está este aspecto social que la mina hizo un desplazamiento de una comunidad cercana a esa presa, ¿no? O sea, tiene como las dos cuestiones a interpretar. Y las conclusiones, bueno, que hace falta conocer el tratamiento que deben tener estas imágenes para poder contestar la pregunta planteada, así como para obtener imágenes de años anteriores. Así también falta obtener imágenes de años anteriores para poder hacer
una comparación histórica, porque la mina empezó a operar en 2006, 2007, entonces me gustaría tener imágenes mucho más viejas para poder ver el terreno sin esta intervención de la mano del hombre, después con la intervención y después con el transcurso del tiempo de cómo se ha ido afectando. Y bueno, esa es básicamente mi presentación. Gracias. Excelente, excelente trabajo. Está, te daré mi retroalimentación, después me gustaría mucho que Melchor te diera la suya también, eh, porque justo el chiste es que sea colaborativo, ¿no? Entonces, siguiendo esta técnica de la comunicación, que es la que nos arranca esta idea colaborativa, entonces trataré de ser descriptiva en cada parte que veo. Entonces, primero el objetivo me parece muy bien definido porque es no todo, sino las causas. ¿Cuáles son las causas? Y las causas, yo diría ahí, habría que, si no lo tienes anotado por ahí, sí, sí hacer muy claro que tu pregunta, ahí el bajar a la pregunta se vuelve, ¿es el cambio climático o es la actividad minera? ¿No? O sea, es, ¿cómo podemos ver cuál de las dos? Entonces, hay un año de cambio porque aparece ahí la mina y eso nos va a permitir ver en los datos cómo, y entonces eso se vuelve parte de tu plan de trabajo. Entonces, en el objetivo lo puedes definir aún más, puedes decir, quiero saber si la causa de la escasez de agua es la actividad minera o es el cambio climático. Entonces, se vuelve ¿no? Más descriptivo y entonces cuando ya lo tienes más definido, podemos ir más claramente a contestar eso a las fuentes. Entonces, eso, excelente. La otra, plan de trabajo, sí, ¿no? Es bien raro porque uno hace un primer plan de trabajo y luego en realidad se va modificando. Y era lo que les platicaba de la regla 20-80 del Pareto. Uno empieza a contestar preguntas, pero en realidad, conforme vas contestando preguntas como ahorita que empezaste a contestar las de Aster, te va surgiendo más claridad en para dónde te tienes que ir, como cuando te metes a una colonia que no conoces y de pronto ya sabes, ¿no? Aquí está la glorieta, me tengo que ir de aquí a la derecha y luego así es igual, ¿no? Va uno avanzando en el camino. Entonces, ahorita creo que tu plan de trabajo ya se completó con la idea de el análisis que propones, ¿no? O sea, tu primer resumen, digamos, porque no es todavía una evaluación, pero sí es un resumen que uno hace de trabajo. Tu primer resumen es, ya puedes, o sea, piedritas que platicábamos del camino, ¿no? Ya puedes bajar los datos de Aster, ya bajaste los datos exactamente del lugar, ya lo escogiste, ya viste que tienes varios años y tienes el año en el que aparece la mina, entonces, y además sabes que hubo un desplazamiento de personas. Entonces, podemos ya ver como siguiente paso y se vuelve una acción directa, que bajes las imágenes de los otros años de Aster y que veamos, por ejemplo, si tenemos unas nuevas de Modis. Yo te recomendaría que veas el mes de mayor aridez y el mes de mayor lluvia, si es que hay, porque entonces podemos comparas, digamos, en el mismo mes o en el mismo periodo, ¿no? Lluvias o época de aridez. Y otra cosa que ahí vi ya en tu imagen, que no había visto yo, es que está la presa, ¿no? Y la presa, que haya agua, genera otro ecosistema. O sea, que haya agua hace que el aire sea húmedo, hace que haya plantas, que haya, ¿no? Que haya es totalmente distinto, por ejemplo, a Atacama, que les platicaba, el desierto en Chile. Eh, las variables, las constantes con las que uno maneja son distintas, pero además podemos estimar y podemos sacar de los datos de las comisiones de agua exactamente que manejen esa presa, cuántos milímetros cúbicos había antes y cuántos milímetros cúbicos fueron habiendo cada año. Entonces podemos hacer no solo
estimado de cuál es la tendencia, que sería una manera de mostrar gráficamente, digamos, desde este punto de vista cuantitativo, qué es lo que está pasando. Podemos con la tendencia decir, está decayendo aún en la época en la que llueve. Y la necesidad de las personas es esta, y la necesidad de la mina es esta, y entonces ya podemos empezar a avanzar en ese plan de trabajo. Entonces, la tendencia sería una cosa, la otra, ver los datos de quien maneje esa presa para que veamos milímetros cúbicos y hacer la tendencia. Primero, digamos, la tendencia nos va a permitir decir, definitivamente hay una escasez de agua, la presa está cayendo en sus milímetros cúbicos y no se llena igual, no vemos la misma área cuando llueve, ¿no? Entonces, ya, ahí vamos avanzando. ¿Cómo hacer análisis de agua? Te platicaba hace ratito que ahora la tendencia es esta, es marcar un mínimo de lo que necesita la población, que se puede estimar a partir de cuánta agua necesita una persona al año y cuánta agua hay, ¿no? Entonces comparas, ¿cuál es el mínimo que necesito para las personas? ¿Cuántas personas hay? Y el derecho humano que tiene que respetarse de que las personas tengan acceso al agua. Y un máximo, el máximo está marcado por lo que necesitas para que esa reserva protegida pueda funcionar, para que todo ese ecosistema siga funcionando y no se destruya. Entonces, si ya tienes un mínimo, ya tienes un máximo, entonces viene la discusión, bueno, la mina no puede tocar esto, ¿no? Si estás entre el mínimo y el máximo, pues sí, la mina puede tener acceso a eso, pero si no, no, ¿no? Entonces, es difícil porque es un derecho humano, pero obviamente hay mucha política. Pero cuando uno puede demostrarlo con claridad, ya se pueden hacer los argumentos. Y de ahí lo que surgiría, ya que tengamos eso, ¿no? Mínimo, máximo, y mínimos y máximos de las personas, del ecosistema, de la mina. Podemos, ahí sí, ¿cómo se dice? Sí, lo que sigue ahí, pero sería el problema siguiente al de tu causa, ¿no? Que es el que ya la intuición nos está diciendo, es cómo logramos garantizar que ese mínimo de agua del ecosistema y de las personas sigan ahí, ¿no? ¿Cómo capturamos el agua o conseguimos un programa para que pueda defenderse esa agua? ¿Cómo hacemos para garantizar que esa agua va a estar ahí? Que la podamos guardar, por ejemplo, en épocas de lluvia. Y hay ejemplos de eso. En el Nilo hubo el primer proyecto para medir cuánta agua llovía, porque hay una época seca muy larga y hay una época donde llueve que sube el Nilo y que es muy intensa. Pero entonces la gente necesitaba el agua para poder producir comida en la época de sequía. Y hay estudios muy serios y de los cuales se construyeron 4 contenedores en los que se junta el agua con la que funciona tanto las ciudades que están por ahí como la producción de alimento. Entonces, podemos tomar ya, acabando de contestar esta pregunta, que lleva tiempo, de nuevo vamos a ir haciendo los análisis, pero es indiscutible porque ahí están los datos, ver, ¿no? Una comparación de, bueno, si sí llueve cuando llueve, porque hay una presa, entonces hay humedad, entonces hay agua, ¿cuánta de esa lluvia podemos guardar para garantizar eso? Con un ejemplo, ¿no? Eso sería como lo que va. Eso es lo que yo veo a partir de información y de lo que viene. Ahora, todas esas cosas que te estoy platicando se volverían parte del plan de trabajo. Y la ventaja de volverlo un plan de trabajo es que la ordenamos, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es tener esas imágenes de todos esos años, ver si son suficientes y calcular la tendencia. Ya que hayamos visto eso, entonces podemos ver si esa tendencia nos permite demostrar que hay una escasez y complementarla, ¿no? Las encuestas que se hacen a la gente, cómo fue el desplazamiento, qué fue lo que pasó, estimaciones de cuánta agua usa esa actividad minera, comparaciones
con los milímetros cúbicos. O sea, ya que podamos acabar de demostrar que hay esa escasez y que hay un efecto de la mina y que hay un efecto de la temperatura porque se evapora, entonces pasamos a lo siguiente. Pero ya tenemos una dirección a poder decir, bueno, vamos a guardar esa agua mínima y vamos a marcar esa agua máxima. Eso sería, Sí, está muy bonito, muy interesante gracias. y, y muy actualizado a lo que, pues son los problemas ahorita del nexo agua, energía, alimentación, porque es la parte, ¿no? Puedes entrarle por cualquiera de las tres a un problema de cualquiera de las tres y vas a acabar hablando de todos los demás. Cuando decías de la energía, es justo el chiste del nexo, ¿no? Que dicen, es que si estoy hablando de este problema, también estoy hablando del otro. Sí, evidentemente, pero empezar hablando por el agua es algo que ahorita están empezando a hacer. Ahora, en términos de doctorado, que yo sé que quieres hacer el doctorado, lo que podemos hacer ya para bajarlo a piso es avanzar esta parte. Me gustaría que pensaras, por ejemplo, en la posibilidad de acabar la investigación, acabar de contestar esta, esta demostración de que está generándose la escasez, porque pueden ser combinadas, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que la temperatura está afectando, pero que también la mina lo está, ¿no? Lo está, ¿quién, ¿no? ¿Quién está actuando más? Y lo vamos a ver en las temperaturas y en el agua. Y entonces, acabando de contestar esa pregunta, que lo pudieras publicar para que te quede como un antecedente en tu aplicación al doctorado y que consideres también platicar sobre los doctorados, por ejemplo, en York, donde están haciendo estos estudios específicos para, desde el punto de vista del nexo agua, comida y agua, energía y alimentación. Y sí, y de otros programas que tienen SOSEX, por ejemplo, que tiene investigadores muy importantes que son parte del IPCC y que están trabajando justo estos temas, ¿no? Hay especialistas en agua en Manchester, ¿no? Entonces, pensar en escribir, en que esta otra parte de cómo garantizarlo se pudiera escribir como un proyecto de investigación para tu aplicación al doctorado, ¿no? Entonces, se vuelve una meta concreta tener esta base Sí, y ponerlo como, ¿no? Y que te llevaras ya las herramientas y los programas para que no te causaran ningún problema, ¿no? Esa sería, ese sería mi comentario. Muy bien. gracias, Carlos. Entonces, Melchor, por favor, me gustaría que tú también le dieras tu retroalimentación. Ujú. Gracias. Bueno, se me hizo súper interesante cómo hizo esta relación, cómo se van ejerciendo estas cuestiones del agua, sobre todo cuando tratamos actividades económicas y cómo es esta influencia, ¿no? Cómo existe esta presión, claramente, ¿no? Y por ejemplo, aquí me surgieron como algunas cosas que posiblemente igual se pueden incorporar. Bueno, va a depender de también la amplitud, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo por ejemplo, esta presa está ejerciendo como una presión ecosistémica más amplia, ¿no? Porque claramente cuando se ponen las presas, existen dos momentos. Una acumulación del agua en cierto espacio, porque la escorrentía no está como en el flujo natural, sino que hay como un cambio. Y por ejemplo, ahí no desconozco si con el instrumento se puede ver como esta acumulación y posiblemente el cambio en la escorrentía o en el fluido como tal, y ver justamente si existe este cambio, porque claramente en un espacio se va a acumular más, mientras que en otro espacio va a ser menos cantidad, ¿no? O se va a ir reduciendo conforme se utilice también, ¿no? Entonces creo que por ahí sería como una cuestión clave. Y otra sería como ver justamente los datos de las cuencas. No conozco mucho de los datos de las cuencas en el norte. Estoy muy familiarizado aquí en la península, pero en el norte desconozco. Pero creo que sería también como interesante ver hasta qué punto estas cuestiones del agua están incidiendo, por ejemplo, en el agua renovable, por ejemplo, del espacio, ¿no? Si está permitiendo justamente este ciclo o no, porque claramente esto va a detonar
la cantidad a utilizar justamente por las personas y por las actividades económicas que se encuentran alrededor, ¿no? Y claramente va a tener una afectación a corto o largo plazo del agua renovable en el sitio, o bien de la cantidad de contaminación, o cómo puede afectar incluso al mismo ecosistema, porque también dentro del... Ahora sí que el ecosistema también utiliza su mismo ecosistema, ¿no? Entonces, creo que ahí podremos ver cómo ese nivel de afectación, si está permitiendo, por ejemplo, que se mantenga o no la biodiversidad, o qué está pasando justamente en los sitios como tal, ¿no? Porque también va a haber, ahorita estoy tratando de pensar, puede haber un proceso de erosión incluso, ¿no? Eh, Otras cuestiones clave que puedan afectar a lo que rodea justamente a la presa o al mismo ecosistema como tal, ¿no? A partir de las actividades mineras y otras cuestiones. Sí, yo creo que sí, creo que sería como también interesante ver esa posibilidad. Ujú. Gracias, mucho. Para los análisis de cómo se está distribuyendo el agua sobre la superficie, hay una manera de calcular si, si, si la, si la afluencia que ves está dada de manera natural o si las personas están afectando por dónde se va el agua, ¿no? Eso se puede medir. No he encontrado que más que eso, pero sí pero podemos hacer bueno, ok, primero, lo que les platicaba, esta idea de estudiarlo a partir de, de la conservación de la masa, o sea, de que el agua no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma, nos permite pensar en un punto a partir del cual podemos hacer el análisis. Entonces, si ya podemos ver la tendencia de lo que estamos observando en los datos de los milímetros cúbicos de la presa y en los datos del área, por ejemplo, que sí podemos medir, porque la podemos ver, o sea, en este caso es una ventaja porque es agua superficial, no tenemos que preguntarnos cómo hacer los rayos X para ver el agua por ejemplo, en la península de Yucatán yo sé que no se conoce bien, Ujú. no se tiene un mapa de No, todas las aguas, exacto. Ese es un superficial. algoritmo que habría que hacerse y, y habría que ver a qué profundidad y habría que ver ejemplos, ¿no? Pero en este caso podemos ver el área, podemos hacer un estimado. Eh, entonces, tener la idea principal de la conservación de la masa nos permite pensar en, si no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces, ¿dónde está y cómo está transformando? ¿Hacia dónde se fue? ¿Cuánta se necesita y quién la necesita y cómo regresa, ¿no? Entonces, Ujú. nos marca automáticamente el caminito. Y lo que podemos hacer es ver ejemplos, así como vimos ejemplos del uso de Aster, podemos ver ejemplos de estos análisis que están haciendo apenas y de cómo miden eso, ¿no? No son temas muy nuevos, nadie antes había tenido esta presión de hacerlos y no se han hecho de manera regional. O sea, si hay estimaciones globales, estos estudios, por ejemplo, ir a Álamos y ver qué está pasando ahí, nadie lo está haciendo, ¿no? Ver en Cancún exactamente hacer ese cálculo, nadie lo está haciendo. Entonces, Ujú. si lo podemos hacer, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque Y, de hecho, y en mi presentación de la tesis de la maestría fue pues no crítica, sino como, pues sí, un poco crítica de una de mis lectoras. Ella estudió el doctorado en Arizona, ya ves que hay un doctorado sobre zonas áridas ahí. Ujú. Y te comentaba yo al inicio del taller que en mi tesis yo hice un cálculo del índice de estrés hídrico, ¿no? El NDWI y uno de pérdida de vegetación. Pero el cálculo de estrés hídrico yo lo comparé o lo contrasté con la información que da la Conagua sobre la disponibilidad del agua, pero la calcula de abajo, pues, ¿no? O sea, de Subterráneo. subterránea, recuerdo, soy economista. Sí, subterránea, y el cálculo que yo hice de estrés hídrico es superficial, ¿no? Entonces me dice, está bien, pero es una aproximación, o sea, no es como tan comparable, pues, o sea, puede darte una idea de cómo está
la situación de estrés, pero no es El estrés en directamente sí. comparable, ¿no? Entonces, si se pudiera hacer alguna forma de hacerlo así como tú estás mencionando, Carla, sería mucho, mucho mejor porque ya sería directamente, ya mi argumento sería más reforzado, pues. Pues lo que habría que hacer ahí, digamos, los que me meten al agua son ustedes y es muy interesante porque quiero poder apoyarlos con esos temas. Y el agua es, en realidad es mi tema desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Entonces, eh, lo que yo te pediría a ti sería, búscate un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, contáctala a ella y pregúntale. Podrías, ¿no? Estoy trabajando en un grupo interdisciplinario y ya tengo acceso a los datos de satélite y tengo acceso a datos de satélite que me dan radiación al sensor infrarroja. Entonces quiero saber si, em, si usted pudiera darme un ejemplo de cálculo de aguas subterráneas. Y si te da uno, ya de ahí nos arrancamos porque vemos la bibliografía, vemos los ejemplos y listo. Sé que hay otros instrumentos que miden radiación de infrarroja al sensor que como les enseñé, ¿no? Se usan para hacer arqueología. Entonces, si se usan para ver si hay una pirámide abajo, podemos pensar en, bueno, ¿cómo podemos adaptar eso a ver si abajo hay agua? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque finalmente lo que vamos a ver son eh, materiales diferentes. Entonces, materiales diferentes van a radiar de manera diferente. Entonces, les llega la misma luz, pero radian de maneras distintas. Entonces, la ventaja de Aster es que tenemos cinco temperaturas. Ahorita nada más agarramos una, pero si agarramos las cinco, podemos empezar a ver con más nitidez. Y, y eso es un problema interesante desde el punto de vista matemático, pero estoy segura de que está resuelto. Y si está resuelto, yo puedo leer esa parte y ustedes pueden hacer un análisis y lo sacamos, ¿no? Pero necesito el ejemplo. Sí. Entonces, búscate el ejemplo, pídeselo a ella y busca especialistas, ¿no? Te digo, en Sussex, en Manchester, en York, en Arizona, definitivamente, busca en Arizona y vamos a ver qué ejemplos encontramos. Eventualmente vamos a encontrar así al experto del que podamos aprender. Y la ventaja de esto es que dicen mucho que uno se para en los hombros de gigantes, ¿no? Pero es que en realidad es necesario, porque si no, o sea, cada uno de estos problemas luego requiere dedicarle toda la vida. Entonces, si ya hay alguien que le dedicó toda su vida y uno puede recuperar ese trabajo y utilizarlo para cosas que valen la pena, pues mejor, ¿no? Es lo que hizo, para eso lo hizo esa persona y nosotros no tenemos que dedicarle la vida a contestarla, ¿no? Entonces, búscate esos ejemplos, me los mandas y lo avanzamos. Gracias. Okay. Una pregunta, Carla. En este Sí, bien. caso, el satélite, por ejemplo, para hacer la radiación o para medirla, ¿utiliza el espectro entonces, más o menos? Eh, ¿O algo así? Me surgió como esa duda. sí. Es que la idea del espectro es las ondas que les platicaba, ¿no? Ujú. Entonces, si tú partes la luz, agarras la luz del sol y pones un prisma, se parte, ¿no? Se parte el Sí. arco iris. Ujú. Y entonces lo que estás haciendo es la luz te la platican de manera confusa, ¿no? Te dicen, Ujú. es que es onda, pero también es partícula. Entonces es Ujú. partícula cuando choca y es onda cuando se mueve. Y la cosa es que hay experimentos, así puedes agarrar y poner dos, así, te paras en un lugar que está más o menos oscuro, cortas con una rayita muy delgada una placa, muy delgada, así, un papel o un cartón o algo así, muy, muy, muy delgado, y pones, lo pones enfrente de la luz. Si lo pones así enfrente de la luz que alcanza a pasar del otro lado, en la pared, la vas a ver como una onda, como si fuera agua.
Entonces, sí hay formas de ver que la luz son ondas, que cuando se mueven son ondas. Entonces, cuando son ondas, como son ondas, tienen periodos diferentes y amplitudes diferentes. Entonces puedes verlo como qué tan larga es la onda, ¿no? De una, digamos, de la nariz a los pies, ¿no? Y, em, o qué tan rápido se mueve, ¿no? Si se mueve muy rápido, pues va a ser así como muy chiquita, trae mucha energía. Si es muy larga, trae menos energía. Entonces, a lo que se refiere con el espectro es a que las parten. Dicen, bueno, esta es la amarilla, es el espectro amarillo, ¿no? Esta es la roja, es el espectro rojo. Entonces, por eso aquí nos dicen el espectro visible. A lo que se refieren la del espectro visible es a que tiene, digamos, es sensible a estas que vienen en esta longitud de onda. Y la otra, el Aster, tiene 5 ojos que ven en la longitud de onda infrarroja, ¿no? Entonces, son como los lentes esos de las películas, ¿no? Que se ponen los lentes y dicen, ajá, ahí va la persona caminando y veo rojo ahí, como el depredador, así es, ¿no? Tiene 5 ojos de esos. Entonces habla del espectro infrarrojo y se refiere a la longitud de onda, así mínima y máxima, ¿no? Entonces, por eso le dice espectro, porque es como un paquete, ¿no? Todas las que están aquí son las que hacen vibrar a las moléculas que están en la superficie. Y eso funciona porque así como el aire está hecho de ciertos tipos de gases, pues la superficie también está hecha de diferentes tipos de piedras, ¿no? Y así. Entonces, la ventaja de empezar a avanzar en los contenidos es que ahorita podemos pensar en, bueno, hay tierra y hay aire, ¿no? Y hay ciertas tierras y esas son infrarrojas, pero al rato, si por ejemplo empezamos a ver diferentes materiales, vamos a ver este material que estamos buscando, cómo vibra, ¿no? Cómo reacciona a que caiga la luz, cómo te rebota, qué te manda de regreso. Esa es la idea. Entonces, a eso se refieren con el espectro y por eso parten la radiación en diferentes espectros y por eso cambian de longitud de onda a frecuencia, porque lo ven indistintamente, o sea, pueden pensar en, bueno, si tiene esta longitud de onda, entonces tiene esta frecuencia, pero por alguna razón en los instrumentos de satélite usan longitudes de onda y cuando lo ves en las ecuaciones usan frecuencia. Entonces la cambias y la pones, ¿no? Okay. Pero es lo mismo. Bien. Eso es, Okay. pero no sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, es que cuando yo trabajé en un planetario aquí hace mucho tiempo, entonces se utilizaba mucho entender, por ejemplo, los materiales y la tabla periódica a partir de los espectros de cada tipo de elemento químico, ¿no? ajá. Entonces, como que me acuerdo justamente de eso, y ahorita que comentabas justamente del agua, ¿no? Cómo a partir de la radiación podemos saber si puede haber agua, ¿no? En un espacio, ¿no? Pues por eso me puse a pensar, ¿será que con el espectro se hace o cómo podemos determinar eso? Ujú. Sí, 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 sí. El chiste, claro, o sea, el chiste es ese, cuando les platicaba que en realidad empezaron primero a estudiar otros planetas, es cierto, empezaron primero a ver si había vida en otros planetas, a ver si encontraban agua en otros planetas. La parte interesante es que ahora como que esos ojos que estaban viendo hacia el espacio exterior ya los voltearon hacia la Tierra para estudiar la Tierra, ¿no? Entonces, si están usando, por ejemplo, esos datos para hacer minería, pues ¿por qué no los vamos a usar para ver dónde está el agua, ¿no? Ahora, creo que lo tenemos que hacer nosotros y tenemos que aprender a hacerlo y tenemos que ir desarrollando nuestras propias técnicas e ir contestando esas preguntas. Muchas gracias, Carlos. No, no hay de qué. Muy bien. Bueno, creo que me Tenemos más toca, ¿verdad? preguntas en realidad la parte interesante es que, digo, desde el punto de vista filosófico nada más, es que encontrar preguntas de investigación, yo creo que es la parte más difícil de la investigación siempre. Y en realidad aquí tenemos un chorro y urgentes, ¿no? O sea, además, otra, ¿no? Tener preguntas que tienen pertinencia es aún más complicado.
todas estas preguntas que ustedes están planteando no son pertinentes, sino urgentes, ¿no? Entonces, como diría mi abuelito, ¿no? Cuando hay prisa, calma. Entonces, vamos de una por una. Bien. Ujú. Ah, muy bien, pero muy bien. Muchas gracias. Ven. ¿Me toca? Sí, ahora sí. Sí, te toca. Está bien. Bueno, yo hice algo un poquito más sencillo que Ana. Bien. Bueno, aquí está la presentación de análisis de temperatura y radiación a través de datos de Asternasa en Cancún, Quintana Roo. Bueno, ahí les puse la imagen para que se animen a venir. Que ya le dije a Ana, vénganse por acá. Bueno, Híjole, no, pues sí, Por no, sí. favor. sí, En nuestra mente ya estamos ahí, Melchor. Sí, sí, o sea, Ana ya tiene más de un año que la vi. O sea, desde que me regresé a Cancún no nos hemos visto. ya hace falta, ya hace falta. Ya hace falta. Bueno, el objetivo igual hice como algo sencillo, es quiero ampliarlo para entender otras cosas, ¿no? Pero como de cajón para entender como el instrumento de Asternasa, pues es identificar los cambios de temperatura en Cancún. Y bueno, y seleccioné estos años porque cuando estuve revisando el instrumento y los datos que habían justamente de esta zona, pues los más viejitos, pues no sé por qué, pero MATLAB no me dejaba hacer como los cálculos. Entonces como que dije, "Ah, ya no sé qué hacer y me atoré, entonces agarré los más recientes. Eso lo vemos la siguiente vez que platiquemos. Ok. Me compartes pantalla y vemos por qué no está funcionando. Ujú. Sí, sí, no, no entendí. Agarré uno del 2000 y ya no, o sea, como que marcaba un error y ya no supe cómo jugar con los datos. Ujú. Entonces agarré como los más recientes, ¿no? Y ahí también agarré los que sí, los que no tuvieran tanta nubosidad, porque también es algo que sucede aquí, ¿no? Y bueno, Claro. aquí les puse el mapa de Cancún. Bueno, Cancún en realidad es como una parte del municipio de Benito Juárez, se encuentra al norte del estado de Quintana Roo. Y bueno, Cancún está dividido por dos partes. Una es la zona hotelera, que es justamente esta partecita que está de este lado, donde está la laguna Nichupté, y el centro de población, que es esta parte que está aquí como en cafecita, ¿no? Bueno, es como una mezcla también, ¿no? Y son como varios factores. ¿No? Este es Cancún. Y bueno, el planteamiento puse como varias cositas. Dice que debido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues se presentan cambios de temperatura en la superficie terrestre. Y gracias a estos cambios, pues puede repercutir en actividades económicas y sobre todo, pues, actividades económicas como el turismo, que es claramente como una de las preocupaciones que más tenemos, porque muchas de las economías a nivel internacional, pues hay lugares como muy regionales que solamente la economía se basa en el turismo, como es el caso de Quintana Roo, que no tenemos detonaciones de otras actividades económicas, aunque se ha tratado de hacer como promover otras actividades económicas, sin embargo la vocación principal pues ha sido el turismo y no ha habido como cambios sustanciales. Y bueno, y esta actividad económica también es muy bondadosa, es muy dinámica y se adapta también a muchos cambios en la temperatura. Bueno, el turismo es así, es dinámico, ¿no? Aprovechan cualquier cosita que encuentren y para todo es turismo, ¿no? Entonces, es muy interesante también ver esto. Sin embargo, al menos el turismo de masas, que es aquí en Cancún, eh, el principal recurso pues el de sol y playa, y especialmente por el clima tropical. Es como este mismo clima, este mismo sistema natural que es el que propicia que Cancún sea hasta el día de hoy pues uno de los destinos turísticos pues más importantes de México, ¿no? Porque se juntan muchas cosas, ¿no? Entre ellas pues está un clima tropical increíble. Y bueno, una de las preguntas que me surgió pues fue preguntarme si se han presentado cambios en la temperatura, aquí como en la parte regional. Y bueno, y estos cambios pues se pueden observar a través de los valores de las variables climáticas del instrumento Asternasa para aquí, para Cancún. Y de ahí me surgieron otras preguntas que justamente fue ahí donde yo me dije, ay, pues seguramente puedo ampliar mucho más mi objetivo, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas, aquí puse una, ¿cuáles modificaciones puede hacer el turismo en Cancún para adaptarse y también adaptar a los subsectores, por ejemplo, las actividades recreativas, los hoteles, y otras cuestiones, ¿no? Entonces, como que me surgieron varias cosas después, ¿no? E incluso a nivel de población, porque claramente si se afecta la actividad económica, no solamente va a afectar a la actividad económica, sino también a la misma población que depende de una actividad económica. Entonces,
ahí tendremos que incidir en otras cuestiones, incluso en desarrollo urbano, en cuestiones del transporte y otras cuestiones, ¿no? Entonces, como que ahí me surgieron otras cosas, pero a un nivel de actividades económicas, ¿no? Únicamente. Entonces, el instrumento Asternasa, pues, permitió descargar información de Cancún. Se descargaron 3 informaciones diferentes, entre ellos 2013, 2017 y 2021, especialmente para la zona. Y bueno, pues aquí pues localicé la región, obtuve las mediciones del barrido. Y bueno, en esa parte de analizar todavía como que me quedó pendiente porque así como Ana, pues ya tenemos los datos, pero cómo los interpretamos, ahí me quedó la duda. Pero bueno, ahí traté como de pensar en algo. Y mi plan de trabajo, pues en primer lugar seleccioné y descargué la información conforme a lo que había disponible también, ¿no? Entonces, luego la procesé con el apoyo del software MATLAB. Se calcula la radiación a partir de los datos de onda larga, luego la temperatura a partir de la radiación, y luego pues se analizo y presento la información. Y aquí tengo como los datos. ¿Alguien no está funcionando mi mouse? Bueno, aquí están los datos. La figura 1 es del 2013, la figura 2 del 2017 y la tercera es de Cancún en 2021. Para 2013 y 2017, pues sí se ve como una parte justamente especialmente de la zona hotelera, no todo el centro de población, pero creo que ahí tendré que jugar con algunos datos y mover como el barrido, ¿no? Esta cuestión. Y la del 2021 como que me quedé con la duda, ya no supe cómo modificar los colores o estas cuestiones, ¿no? Y en esta partecita por ejemplo, esta zona que es de la zona hotelera, es la que está aquí, en esta partecita, y es la que no se llega a ver. Y luego, pues, puse también el histograma, que está aquí como que me proporciona más información. Y pues, aquí se visualiza, pues, que los datos como que están como, al menos la tendencia veo que es como homogénea, no sé si decirlo así. Se centran como mucho en este espacio del 292, ¿no? Y de ahí baja todo. Entonces, es como algo interesante también para visualizar con el histograma. Y bueno, y eso como que sería todo. Y bueno, alguna de las conclusiones, pues sí. Pues sí, pues no se visualizan muchos cambios de temperatura en realidad, como tal, como que se han mantenido conforme al histograma, ¿no? Porque claramente el histograma es el histograma, pues, de la imagen total, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues puedo ver como justamente, pues, como un patrón como de homogéneo, ¿no? Entre diversos años. Entonces, creo que ahí como que puedo concluir con eso, pero bueno, creo que habría que analizar mucho más los datos todavía. Y bueno, y eso sería pues todo. Muy bien. Pues igual yo me arranco y ahorita Ana Karen te dará también su retroalimentación. Primera cosa, en ambos, ya una cantidad importante para poder empezar a contestar estas preguntas con datos, sí la tienen los dos. O sea, sí, los dos ya pudieron bajar las imágenes de lo que ustedes querían ver y falta refinar, sacar más imágenes, encontrar exactamente la latitud y longitud de la mina o de la zona hotelera. Eso aparece en el resumen. Entonces, uno agarra y dice, ok, primera cosa que no podía hacer, no podía acceder a los datos. Ya pueden acceder a los datos. Eso ya está, ya pueden decir que ya tienen acceso a los datos de lo que ustedes quieren observar. Los datos van a ser los datos que hayan ahí, ¿no? Va a haber años en los que no haya datos, otros años en los que sí. Si Aster no nos funciona para completar la tendencia, podemos bajar los de Modis. También ya los podemos bajar, ¿no? Y esa nos va a dar una temporalidad. Entonces, ya podemos bajar datos, nos faltan datos para ver tendencias. Ambos están estudiando tendencias. Entonces, primera pregunta sería, bueno, ya tengo acceso a estos datos, pero me convendría ver los de Modis. Sería una cosa a explorar en términos de los datos. La otra, ¿cómo interpretarlos? Bueno, pues ambas preguntas hablan sobre tendencias. Entonces, esa es una técnica diferente, sería la técnica que sigue. Las tendencias se llaman series de tiempo y lo que uno hace es
sacar el promedio en este año, el promedio en este año, el promedio en este año, o el promedio en este mes, y el promedio en este mes, y el promedio en este mes, y graficar los promedios. Y entonces, cuando uno grafica los promedios, es como igual, funciona igual para los satélites que para las empresas, que para cualquier cosa, ¿no? Uno saca el promedio y va viendo qué sucede con el promedio. Generalmente, el promedio se estabiliza cuando hay un sistema que se repite. En este caso, lo que yo creo que vamos a ver es que el promedio de temperaturas o el promedio de, sí, el promedio de temperaturas máximas, por ejemplo, va a ir subiendo. Y lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que ver es ahora las tendencias. Ya tenemos los datos, palomita. Ahora queremos estudiar las tendencias, nos faltan las tendencias. Falta la técnica para las tendencias. Eso, pues nos sentamos y se las platico y les pongo el programa. Sí, entonces, si, ¿pueden el jueves que viene? ¿Sí? ¿A las 11? Sí. Ok, entonces el jueves a las 11 les platico cómo usar el programa que hice para ver la serie de tiempo y sacar ahora sí los promedios y que vean los promedios de temperatura y la tendencia con los datos de Aster. A partir de ese que ya tengo hecho para el de datos de Aster, ustedes nada más tendrían que adaptarlo para el de MODIS. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para adaptarlo al de MODIS? Tendrían que de la página de MODIS bajar el manual de MODIS y en el manual de MODIS buscar exactamente los cambios de número digital que tiene MODIS, como el de Aster, y copiar y pegar el mismo programa que hicimos de Aster, pero ponerle el cambio de códigos de número digital que corresponde a las de MODIS. Y bajarlos de MODIS y entonces nada más, en lugar de correr, ¿no? Ahora en los de Aster, correrlo en el de MODIS. Va a ser, eso es todo. Y entonces ver las tendencias. Ya que tengamos las tendencias, pero eso se vuelve ya acciones dirigidas, ¿no? El jueves les platico y les doy el programa, ustedes sacan del manual, lo pueden hacer juntos, sacan el manual de MODIS, con que saquen el número digital, nos sentamos otra vez y yo les ayudo a ponerlo en el programa para adaptar el programa de Aster a hacer uno de MODIS y que lo puedan usar para ver las tendencias. Ya que tengamos las tendencias, vamos a empezar ahora sí, no a interpretar, sino a ver, ¿no? Ah, subió, bajó, cómo podemos, van a ver cosas distintas. Por ejemplo, la presencia de humedad siempre te va a modificar el promedio, porque el agua siempre es más fría, ¿no? Entonces, podemos ahí partir un pedazo que veamos que sea el que más se calienta y ver las temperaturas de una zona que se calienta mucho y quitarle la parte donde hay agua para que no se nos modifique el promedio y estemos viendo realmente qué está pasando con la temperatura y luego considerar qué pasa con la humedad, ¿no? Pero separarlo. Es un poco lo que hacen cuando hablan de ciencia de datos, ¿no? Cómo clusterizas, se refiere a cómo pegas los pedazos, ¿no? Así, este va a ser el caliente, este es el de agua, esta es la zona donde hay población, entonces podemos clusterizarlos, clasificarlos y empezar a agarrar los rectángulos de lo que queramos ver, donde lo queramos ver, ¿no? Y ver las tendencias, tendencia en la zona donde hay población, tendencia en la zona de la presa, tendencia en la zona hotelera, ¿no? Tendencia en donde no hay hoteles y empezar a hacer esa partición. Y ahí sí vamos a ver tendencias diferentes, histogramas diferentes, ¿no? Desde ese punto de vista y sacar un diagnóstico, porque lo que de ahí vamos a sacar es una hipótesis. Es si están aumentando las temperaturas y vamos a empezar a plantear las preguntas que siguen. Ahora, muy interesante de entrada que sí hay que analizar qué impacto tiene, pero tú estás pensando en qué otras actividades económicas pueden haber, ¿no? Y como siempre la casa, ¿no? Cómo garantizar que el turismo siga funcionando y cómo buscar otras formas de actividades económicas. Entonces, vamos a seguir pensando en las otras formas de actividades económicas. Incluso, Carla, creo que, por ejemplo,
con esto podremos visualizar potencial de energías renovables, energía Sí. solar, por ejemplo. Yo creo que por ahí también, porque pues sí falta mucho. Ah, ok, bien. Ujú. Ok. Ese es otro. Entonces, ya que tengamos las tendencias y tengamos los datos, pero anótalo, ¿no? Una pregunta que surge ahí, que es una pregunta que tiene que ver con hacerle caso a la motivación de uno, porque la ventaja ahorita es que es tu investigación, no hay nadie diciéndote, no, pero lo que tienes que hacer es que no sé qué, no, ¿no? Hay veces que uno tiene que ser pertinente con la realidad y decir, bueno, tengo que analizar esto ahorita, ¿no? Pero ahorita no, ahorita es tu investigación, entonces tu investigación es, y ahí aparece el objetivo, es saber si la radiación que llega a Cancún permite que la la creación de parques solares sea una nueva actividad económica. Eso es lo que estás diciendo. Ujú. Entonces, ese es tu objetivo. Así como el objetivo primero de Ana Karen es saber si, si es la mina o el cambio climático las dos y en qué proporción y cómo se va a obtener agua para que esa zona siga existiendo y no se vuelva un, ¿no? Una zona destruida, cómo defenderla, cómo garantizar que siga existiendo. Tú estás pensando en cómo puedo hacer para que haya otra actividad económica. Entonces, la radiación puede volverse una actividad económica, podemos usar esa radiación para alimentar fábricas que produzcan combustibles limpios, podemos aprovechar esa luz para qué, ¿no? Podemos poner ahí un pequeño parque que funcione con energía limpia y genere cosas que sean, que no sean dañinas para el ambiente, que podamos venderlas sabiendo, ¿no? que se produjeron en la hora de la energía solar y tienen impacto de carbón cero y tal, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer con eso? Entonces, primero, Ok. tenemos la radiación, ¿en dónde? Ese es tu objetivo y entonces se vuelve la pregunta. Tu objetivo se vuelve, podemos utilizar la radiación que llega a la península y en particular a Cancún para generar una actividad económica a través de los parques de energía solar. Y luego las preguntas aparecen, ¿no? Ujú. ¿Cuánta energía llega? En dónde habría que poner los parques solares? ¿Cómo se podría aprovechar esa energía? ¿Cuánto costaría hacerlo? Etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, ahí está, ¿no? Ya por fin lo pudimos poner. Sí, Sí, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver radiación, tendencia, hacia dónde va, qué está pasando, ¿no? Tener ese mapa como ese diagnóstico inicial de las dos cosas, tanto de las causas en el caso de Ana Karen, como de la radiación en tu caso. como aprovechamiento, Entonces, ¿no? sí, De esto, ok. Incluso con esto se puede ver, por ejemplo, o sea, como, por ejemplo, los parques solares se ubican, bueno, lo que he podido visualizar es que se ubican en zonas como bueno, no planas, sino como zonas estables, donde no haya incidencia, por ejemplo, del agua, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, tenemos esta laguna Nichupté y tenemos varios cuerpos de agua en la mm, ciudad, vaya, ¿no? Entonces sí tendríamos que escoger, por ejemplo, un espacio o ver si esta radiación es diferente en zonas cercanas al agua o siguen manteniéndose. no, la radiación va a ser la misma porque Ok, llega, ¿no? ok. Lo que pasa con la radiación en el agua en particular es que el agua, para cambiar de estado, para volverse, está sólida, ¿no? Bueno, está líquida, más bien, Ujú. está líquida, pero para volverse gas, necesita usar energía a la hora de cambiar y volverse gas. Ujú. Entonces, hay una cosa que es, miden cuánta energía le tienes que poner a algo para que suba su temperatura. Y le puedes estar echando energía y no sube más despacito, ¿no? Es como una roca que la tocas y está más fría y tu vaso de metal está caliente, ¿no? Ujú. Esa es la capacidad calorífica del material. Ujú. Entonces, eso depende del material porque depende de los átomos que están ahí, cómo reaccionan a la luz y eso. Entonces, Claro. las de agua
necesitan muchas veces más radiación para modificar su temperatura. Ok. Entonces, por eso dicen que el océano y todo el agua es como un radiador en un lugar, ¿no? Por eso, si pones tu pila de agua en tu casa, eh, se vuelve más fresca, ¿no? No es que te estés echando agua, pero el solo hecho de que esté ahí está manteniéndose más fría. Entonces, te genera un gradiente de temperatura. Ujú. Entonces, pero la cosa es que la energía está ahí, o sea, tú le sigues echando y le sigues echando y le sigues echando y llega un punto en el que se vaporiza y sale, ¿no? Pero ¿qué pasa en esta misma lógica de que nada se destruye y todo se transforma? Esa energía se volvió parte del vapor, ¿no? Fue la que usó para volverse vapor y Ujú. se sube a la nube. Pero entonces, cuando llueve y se solidifica, o sea, cuando se vuelve a ser líquida, vuelve a cambiar de estado porque ya se enfrió y cambia, suelta la energía que usó. Es por eso que de pronto como que hace más calor, ¿no? Cuando llueve. Ujú. Sí, Hay o el hay bochorno, ¿no? Ujú. ajá, como el bochorno, es que suelta esa energía. Entonces, cuando suelta esa energía regresa a la atmósfera. Entonces, no se está perdiendo. Y por eso dicen, bueno, es que lo miden como el cambio de temperatura del océano. Dicen, chin, pues es que en realidad no nos hemos calentado más porque el océano es nuestro radiador. Pero si el océano se empieza a calentar y empieza realmente a soltar ese vapor y esa energía se van a volver parte de la atmósfera. Y una de las grandes preguntas es, bueno, ¿y qué efecto va a tener? No lo saben, ¿no? Realmente no lo saben, hacen simulaciones y no lo saben. Entonces, la radiación es la misma, o sea, la radiación, si le pones, digamos, arriba de algo, pones un panel solar, el panel solar va a recibir esa luz y va a reaccionar a la radiación que llegue. Por eso te decía que podíamos agarrar zonas, ¿no? La parte peloncita del cerro, que son las que se ven en los dos casos, se ven amarillas, ¿no? O Sí. sea, agarrar la parte peloncita del cerro y ahí ver cuál sería la radiación que llegaría, porque la podemos ver bien. Y eso es lo que podemos hacer. Pero la radiación es la misma. Ok. Cómo reacciona es distinto, pero Ah, ok. sí. Entonces ahí la podemos agarrar y ¿qué más? Sí, sí, Ujú. sí, sí. Me agrada. No, no, bien, muy Está bien. interesante. Ujú. Sí, pues se van contestando. También esa es la otra cosa. O sea, uno no aprende. Yo soy matemática, yo he ido aprendiendo poco a poco algunas cosas de física, pero en realidad uno las va aprendiendo no porque te sientes y así te leas así el tratado número 1 de física y el tratado número... Sí. sino las aprendes porque empiezas a contestar preguntas que son interesantes para ti. Por ejemplo, esto del coeficiente, ¿no? Ese coeficiente, eh, cuando lo cambias, pues te cambia toda tu interpretación. Por eso los estudios que yo hacía, les platicaba que los hacía en Atacama, porque Atacama es como la versión cero donde no hay humedad, ¿no? Puedes tener todo lo demás, pero sabes que no hay agua. Entonces todo lo que pase ahí lo puedes comparar con un lugar en el que hay agua y empezar a ver cuáles son las diferencias. Y lo podemos hacer después, pero esa es la idea, ¿no? Atacama, por ejemplo, como no hay humedad, no hay nubes. Y como no hay nubes, entonces la interferencia que sí generarían las nubes con el panel solar no existe. Entonces tienen un chorro, y se veía. Cuando empecé a ver Atacama, apenas empezaban a salir los proyectos para poner parques solares en Atacama y era obvio que era muy práctico, Viable. porque Ujú. es muy árido, hay muy poquitas especies, ¿no? Eh, digamos, no le haces daño a nadie y puedes poner ahí los paneles. Pero Pero ¿qué pasa si hay nubes? ¿Realmente a qué hora es donde vas a usar esa energía? ¿No? Eso es todo el asunto con la energía solar. ¿A qué hora la vas a utilizar y la vas a guardar o qué vas a hacer con ella? Y esas son las preguntas que siguen, ¿no? Pero primero vamos a ver Sí. cuánta radiación hay, cuántos watts nos genera, en dónde las podrías poner y luego vamos a ver qué pasa, porque aún no alcanza a ver hasta cierto punto, pero
pero luego no alcanzas a ver hasta más de 3 meses y luego en un año ya estás en otra historia. Entonces, ir contestando preguntas sí te deja tus contenidos, ¿no? Estoy segura de que vas a poder hacer muchas cosas con esa información. Entonces, vamos a sacarla el jueves que viene. No quiero perder, digamos, el impulso que ya traemos. Entonces, el jueves que viene vemos las tendencias, les doy los programas para que vean las tendencias y bajan, bajan todo lo que necesiten bajar y las adaptamos a Modis. Y ya que las tengan adaptadas a Modis y puedan ver las tendencias, van a poder empezar a sacar sus diagnósticos y a estudiar qué pasa. Porque, por ejemplo, en tu caso, igual no necesitamos pasarlo a temperatura, lo podemos dejar en radiación. Y la Bueno, los datos de radiación. onda larga, ¿no? Ajá, sí, Ok, sí, sí, sí. Sí, súper bien. bien. No, pues muy bien. Muy bien. Ahora sí me gustaría que Ana Karen te diera su retroalimentación. Economista. Ah. No, a mí, yo creo que la palabra, porque fue una palabra la que me quedó de la presentación, que es adaptarse, ¿no? La adaptabilidad. Y yo creo que es como en el punto, desde la parte como más social, que se puede como más aprovechar, ¿no? Porque al final de cuentas dices, bueno, Cancún, turismo, más nada, ¿no? Pero si tú dices, bueno, se están viendo estos cambios de radiación en la zona y ves que es un potencial para hacer actividades nuevas, eh, pues te adaptas, ¿no? O sea, yo siento, bueno, no sé, yo no conozco Cancún, pero yo podría llegar a concluir que la gente no hace otro tipo de actividad porque no hay oportunidad de hacer otro tipo de actividad, ¿sabes cómo? Eh, por ejemplo, no, te platico, ahorita en el proyecto que estoy con el doctor Rigoberto, que es sobre pobreza energética, ¿no? O sea, me tocó hacer el trabajo de campo y yo platicaba con las personas y sobre sus percepciones y decían, es que yo quisiera, no sé, me decían muchos, yo quisiera aprender a hacer estas cosas de los torneos, de tornear madera, quisiera ser carpintero, pero como no tengo energía, yo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, Ah, ese ok. tipo de cosas, a lo mejor en Cancún también hay esa percepción de las personas de yo quisiera hacer otra cosa, pero porque no tengo oportunidad no lo hago, ¿no? Entonces, la adaptabilidad se me hace que es como la palabra clave en esta problemática que tú presentas, porque yo no puedo asegurarlo, pero probablemente en Cancún también haya pobreza energética, también haya zonas en donde no tengan este acceso constante a la energía, ¿no? Y legal todavía, o sea, quién sabe cómo sea la cuestión de la pobreza energética. Entonces, yo creo que la adaptabilidad es como la palabra clave desde este sentir social, ¿no? O sea, de poder hacer que las personas adapten esta problemática a una solución para sus vidas cotidianas. Entonces, yo creo que esa sería como la cuestión que a mí más me interesaría como que ahondaras, porque sí es cierto, pues, ¿no? La cuestión técnica y ver el potencial y bla, 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 sí, pero ¿qué vas a hacer con ese potencial, no? ¿A dónde lo vas a dirigir? ¿A qué comunidad lo vas a dirigir? ¿Qué problemáticas viven esas comunidades a las que las quieres dirigir toda esta energía, no? Porque ¿a dónde se va a ir energía? ¿Se va a ir a que el almacén SFE y haga con ella la que quiera? No. O sea, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por un beneficio social y por un beneficio comunitario, ¿no? Porque al final de cuentas es tu comunidad, al final. Entonces yo creo que esa como es la cuestión que a mí me llama más la atención y ver como todas estas organizaciones que pueden ayudarte a, a, a ver cuáles serían los lugares más óptimos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo los basureros que ya no se usan, ¿no? Pero yo no sé en Cancún cómo es la recolección de la basura, si ya hay basureros que no se utilizan, que ya como están Sí, cerrados y sí. que se puede usar esas zonas para poner los parques solares, si están muy lejos, si están muy cerca, si están cerca de la comunidad, no sé cómo, te digo, yo lo vería más como en esta zona, en esta cuestión de adaptabilidad para beneficio comunitario. Eso es lo que a mí me llama y me gustaría que pudieras como explotar. Más para que no se quedara solamente en el diagnóstico de Turismo. hay potencial, ¿no? Hay Ajá, potencial sí. y el potencial energético lo puede aprovechar la zona hotelera para, pues, turismo, ¿no? Ok, sí, pero pues ha de haber comunidades de pescadores, ha de haber comunidades o comunidades de mujeres que les gustaría hacer alguna otra actividad, como
no sé, coser o, no sé, te digo, estos chicos que quieren hacer carpintería, no sé, como que ir a lo mejor a nivel muy, 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 muy chiquito, pero ir haciendo que haya esta diversificación de actividades económicas, ¿no? O sea, por algo se empieza, o sea, a lo mejor por una comunidad, una casa, una organización de mujeres, no sé, pues, ¿no? Pero ir haciéndole como esa diversificación, no, ese es como mi punto y el que más me llama la atención y en el que yo creo que podrías ahondar como un poquito más para que quede como nivelado este trabajo, ¿no? O sea, sí, potencial, sí, radiación, sí, pero, bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? O sea, ¿a Claro, dónde lo vas a bajar? dividir. Vaya, yo creo que, no sé, esa sería como mi opinión al respecto. Sí, no, y qué bueno que me comentas y te agradezco porque, por ejemplo, yo revisé datos, pues que mi tema de tesis fue turismo y energía, ¿no? Entonces, o sea, el 60% de toda la energía que se utiliza aquí en Cancún, lo utiliza zona hotelera. Y es el 60% y son solamente 87 hoteles. Sí. Hoy hablamos de 30,000 habitaciones, ¿no? Y de ahí fuera el 40% es para Cancún, pero no satisface a todos, porque Cancún es una ciudad nueva, apenas tenemos 50 años y la ciudad está creciendo. Y todas las periferias no cuentan con electricidad. Y ahorita que justamente comentabas, ¿no? Si la energía es legal o no, pues en realidad una gran parte pues se la lleva pues a partir de esta informalidad, ¿no? Entonces creo que sería como esa parte, ¿no? O sea, sí, entender el potencial, pero apoyar también Sí, o sea, que sea un a este potencial crecimiento. dirigido, pues. Ujú, sí, 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 sí. Pues muchas gracias, Ani. Me agrada. Sí, me surgen dos cosas. Una, hablando de la adaptabilidad, excelente, el mismo análisis, ¿no? El mismo análisis de agua del mínimo y el máximo, en realidad yo creo que debe de poder hacerse para energía. O sea, ¿cuál es el mínimo y el máximo de eh, de esa energía en términos de esta misma idea que podemos agarrar? Porque es bueno agarrar teorías, ¿no? De ahí se cae lo demás de la conservación de la masa, ¿no? La conservación de la masa, hay otra equivalente que es la conservación de la energía. Entonces, igual, mínimo y máximo, mínimo a partir del- de, de los derechos humanos, pero quizá no pensando en creo que aquí no estamos pensando solo en los derechos humanos como poder prender un foco, sino como poder tener acceso a producir algo. Y eso me parece que hay que subrayarlo y deberíamos poder meterlo por ahí, ¿no? No nada más, eh, sí, el derecho humano mínimo, sino a producir, Ujú, ¿no? A poder, sí, tener tu refrigerador caminando y bueno, y en términos de adaptabilidad, otra cosa que es un aspecto es, ¿se acuerdan del Summary for Policymakers del 1.5 grados? ujú, En realidad, cuando hablan de 1.5 grados, y eso es de las partes difíciles de ese reporte, o sea, difíciles de digerir, es que están marcando 1.5 grados como que las zonas que están cerca de los polos, o sea, hemisferio norte al norte y hemisferio sur al sur, no todavía podrían vivir, pero toda la zona cerca del Ecuador, aún en 1.5 grados, o sea, nosotros estaríamos en serios problemas. O sea, nosotros somos los que vamos a tener que adaptarnos. Nosotros somos los que tenemos que pensar en planes a largo plazo para el impacto que va a tener en nuestras ciudades y en nuestras poblaciones, en nuestros ecosistemas, el efecto de ese cambio. Y, y para eso necesitamos saber qué va a pasar y cómo nos vamos a preparar. Entonces, ujú. efectivamente, si tenemos acceso a la energía, podemos crear otras situaciones para poder meter a la gente que no pueda con los choques de calor en un lugar donde haya refrigeración, poder seguir produciendo algo, ¿no? O sea, esa adaptabilidad va a depender del acceso a la energía que tengamos y de un plan a largo plazo para poder hacerlo.
No he visto planes a largo plazo de adaptabilidad. ¿Ustedes los han visto así regionales? No. No. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo se trabajó un plan de adaptación y mitigación al cambio climático, pero respecto al turismo. O sea, fue así. ¿Qué va a pasar con los desarrolladores turísticos? ¿Qué va a pasar con el destino turístico? Pero excluyó a toda la población, vaya, ¿no? Y es justamente eso salió apenas el año pasado, ¿no? El plan. Sin embargo, no considera a grosso modo a la población, sino es como, la población económicamente activa y qué padre, ¿no? Pero Ah, nunca a la población, a la comunidad, a la ciudad como tal. Entonces, bueno, es como el tema todavía de debate, ¿no? no, pues, ¿cuál debate? Lo tenemos que hacer, ¿no? Si no lo van a hacer y nosotros podemos avanzarle un cachito, sí. O sea, si por lo menos se puede sacar un diagnóstico y decir con claridad, ahora que salga el reporte del IPCC, que ahora lo empujaron a agosto y ya salió en las noticias que lo filtraron y que ya estamos en 1.1 grados, entonces eso de que 1.5 para el 2030 no es realista. Eh, lo vamos a poder agarrar y decir, aquí está el reporte del IPCC, estamos en 1.1 grados, no tenemos hasta 2030, tenemos hasta este año y tenemos que hacer estos planes de adaptabilidad y mitigación y se acompaña de una medida de cuántos watts podemos sacar y de cuánta agua podemos sacar, cuánta energía tenemos y cuánto costaría y un mínimo necesario para la población. Creo que ese es el resumen de ambos planteamientos. La ventaja de sacar toda esta exploración y de sacar un resumen y de estar trabajando en el objetivo es que, de nuevo, no tenemos a nadie que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Es nuestra investigación, es su investigación. Entonces, tiene que responder a lo que realmente queremos hacer. Y, y eso, o sea, demostrar que hace falta un plan de adaptabilidad a largo plazo y que existe el recurso de energía y de agua, pero que se tiene que cuidar de cierta manera. En ambos casos, creo que es pues lo más importante ahorita, pero no sé qué opinan ustedes. Entonces, déjenme escribir. Incluso, por ejemplo, en mi tema de tesis fue justamente analizar crecimiento económico Uh-huh. y, bueno, el crecimiento económico del turismo y uso de recursos energéticos, ¿no? Y Uh-huh. la tendencia va increíble. Estamos hablando que, por ejemplo, hasta me fui 2 años a Tijuana a hacer la maestría. Y en esos 2 años creció de una manera increíble zona hotelera y se hizo un pequeño modelo tipo Cancún a unos, que será 10 kilómetros de Cancún, por ejemplo. Y es la misma réplica de Cancún, es el mismo modelo de desarrollo y es el mismo tipo de energía, combustibles fósiles a diestra y siniestra. Y en vez de pensar justamente en una energía alternativa o plantear un diseño arquitectónico de los hoteles con una cuestión más amigable o aprovechar el potencial, pues no se hizo. Y los hoteles siguen teniendo el mismo modelo de desarrollo de Cancún. Entonces, no se ha tratado de pensar más allá, ¿no? Entonces, pues sí, claramente, pues el plan de adaptación tendría que incluir también medidas de diseño, no solamente para el turismo, sino para todas las actividades económicas e incluso para los planes de desarrollo urbano, sobre todo. Sí, que no hay, ¿no? Ujú. Y si puedes de nuevo mostrar que la ciudad está creciendo. Ahora, fíjense, surgieron toda esta vastedad de problemas. Entonces, lo que voy a hacer, siguiendo nuestro plan original, es voy a escribir cómo se plantearía el problema, así diferentes planteamientos de problema de todo lo que hemos platicado, con sus planes de trabajo concretos.
para contestarlos, ¿no? Y esos se los platico el jueves que viene para que escojan uno. Y entonces ya que escojan uno, vamos a ir avanzando y se vuelve el 20-80. Contestamos uno y de ahí va a surgir otro, pero ya vamos a tener contestado uno. Entonces ese uno podemos presentarlo como un diagnóstico o podemos guardarlo para completarlo con lo que sigue. Que igual cuando lo completemos, podemos presentarlo como diagnóstico o presentarlo como una realidad ya concreta y una explicación y verificarla y tenerla verificada o, ¿no? De nuevo, seguir avanzando. El chiste es que una vez que se plantea el problema y el plan de trabajo, lo acabas. Esta vez lo acabamos. Acabamos el problema que era de no tener acceso a los datos a tener acceso a los datos. Ahora estamos en el planteamiento del problema. Vamos, les voy a plantear varios ejemplos. Si quieren modificar alguno, lo platicamos la semana que viene, así de ese me gusta, pero me gustaría que tuviera esto, porque eso es para mí, porque tiene que reflejarlos ustedes y es su problema. Y, y vamos viendo cómo después de eso ustedes van planteando los problemas y los planes de actividades, digamos el plan de trabajo, el plan de acción, el caminito para resolverlos y cómo vamos a llegar a los momentos de evaluación. Entonces, resumen y evaluación. Resumen, si tienen ya acceso a los datos, si ya tienen imágenes de los lugares a los que quieren estudiar, surgen muchas preguntas. Sí, evaluación, ¿se contestó o no se contestó ese problema? Sí, sí pudieron acceder a los datos. Sí tienen ya los datos de los lugares que quieren analizar. Sí ya pueden hablar de los datos, ya tienen una idea de cómo se ven, ¿no? Y ya, eso ya. Ahora, siguiente planteamiento, lo platicamos el jueves para ver las tendencias y, y los planteamientos de problema que les voy a poner ahí. Y avanzamos con calma y vamos a ver hasta dónde llegamos. La ventaja de escoger uno es esa, que avanzas en el 2080, pero también la realidad no te come, ¿no? Porque dices, es que hay todo esto que hacer, sí, pero escoge uno. Esa es también la idea del Pareto y de la heurística de la que les hablaba. La heurística es como los trucos para ir avanzando en esto. Siempre hay una realidad abrumadora. Si yo quisiera, por ejemplo, ahorita entender mejor la atmósfera, podría leer libros y libros y libros y libros y libros sobre la atmósfera y nunca acabar de leer los libros sobre la atmósfera y seguir pensando en, no, pero si las nubes y entonces tengo que encontrar una pregunta de todas esas preguntas, una. Y de todos esos planes de trabajo, escoger uno y escoger una primera acción. Y si ya hice eso y la contesto, entonces la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, hasta que acabe ese. Y cuando acabe ese, ya voy a tener otra idea de por dónde seguir caminando, ¿no? De, ya llegué a la glorieta y ahora me voy por la derecha. Esa es la idea, eso es lo que quiero que también experimenten ustedes. Entonces, vamos a hacer eso. Siguiente jueves nos queda tendencias de las temperaturas, que es algo que los dos marcaron, ¿no? Bueno, y ahora cómo los interpreto, vamos a ver las tendencias, los famosos trends, y con un programa para poder calcularlos. Luego, les quedará de tarea sacar los cambios de MODIS para adaptar, para adecuar, vamos a ponerle adecuar y no adaptar, porque ya tenemos adaptabilidad para adecuar los programas a MODIS y que puedan ver tendencias aún más específicas. Les voy a enseñar cómo se hacen los análisis de las tendencias. Y, y escogen un planteamiento del problema y lo vamos avanzando conforme vayan teniendo tiempo y conforme no vayan sacando cosas de eso. Lo menos que quiero que tengan es que vayan armando un pequeño proyecto para aplicación a sus doctorados respectivos. Ese proyecto que pueden escribir queda como el planteamiento del problema y un plan de trabajo basado en los datos y en los análisis que ustedes ya hicieron. Ojalá podamos publicar cada uno lo que surja de esta parte del otro estudio de las tendencias.
Si no, igual lo guardan para su tesis de doctorado y ya van a tener los datos todos guardados, que es una friega y se ahorran ese tiempo y, y lo mandan, ¿no? Lo mandan en las aplicaciones. Las aplicaciones generalmente, ¿ustedes cuándo están pensando entrar al doctorado? Yo el próximo año, bueno, dependiendo, porque yo quiero hacer un doctorado en estudios territoriales, pero es un doctorado que está en proceso de como certificación, no sé cómo se le dice. Es un doctorado nuevo, Uh-huh. entonces todavía no está certificado por No eso tiene todavía. beca de CONACYT, de plan de, está bien. No, espérate que les den beca. Sí. En realidad, si se dan cuenta, ya empezaron el doctorado. O sea, el asunto es ese, ¿no? Ya lo empezaron, ya tienen los datos, ya van a hacer diferentes planteamientos, ya van a tener, ¿no? Planes de acción. Entonces, la institución en la que te aceptan en el doctorado ya se vuelve como tu cliente, ¿no? Entonces, ¿quién te lo compra? Te dan una buena, decente manera de vivir en lo que lo haces, le sirve, a quién le sirve, ¿no? Sí. Todo eso. Entonces, Melchor, yo veo que pusiste carita así, que todavía no estás pensando en entrar al doctorado. Sí, no, de hecho sí. De hecho, Ah, justamente hace unos días hablaba con Ana porque tengo que ponerme a estudiar mucho, porque el ajá, examen es mucho de estadística y todo eso, y pues no tengo esas fortalezas. O sea, sí sé de estadística, pero muy poco. ajá. Entonces tengo que ponerme a estudiar, por ejemplo, métodos multivariados, cosas así, ¿no? Y claramente lo sé desarrollar porque en la maestría lo hicimos, sin embargo, no es como, ay, porque tengo este número sé qué significa, porque pues no. Entonces, sí quisiera como aprovechar estos 2 años antes de que se abra la siguiente convocatoria, Ajá. a estudiar y aprovechar el examen y para poder ingresar, es en estudios urbanos y ambientales. Entonces, quiero ver eso, esa posibilidad. Pues ya estás estudiando porque las tendencias se hacen con promedios y los promedios ponderados ya es algo que usa varianza y eso se los voy a platicar con la estadística. Entonces yo creo que puedes igual hacer lo mismo, ¿no? Meterte lo que les decía, ¿no? Aprender guitarra clásica y entonces leer los libros de estadística y volverte estadista o usarla, ¿no? Úsala, porque finalmente usarla es la mejor manera. O sea, ¿qué es la varianza y por qué sirve? Si la lees en la fórmula, Ay, te sí, muchas. vomitas, ¿no? Es así como... Pero si lo que piensas es que el instrumento, ¿no? Si el instrumento está mal calibrado, te va a dar te va a dar números muy chiquitos y muy grandes. Entonces, la varianza, o sea, qué tanto varían los datos, son más grandes. Entonces, cuando piensas ya en la varianza, puedes pensar en si el instrumento está bien o mal. Y si tienes un ejemplo concreto como este de los satélites, de cómo se usa la varianza para ponderar el promedio, qué sirve en el promedio y cómo se ven las series de tiempo y cómo puedes ver cuando el promedio se estabiliza o cuando no y qué significa, ya de ahí te agarras y entonces ya se vuelven las que aparecen son las distribuciones y entonces vas contestando preguntas, pero vas contestando preguntas a partir de algo que a ti te interesa Ujú, y vas teniendo los programas de computadora que te lo resuelven para los datos que tú quieres, ujú. que también es bueno, ¿no? Porque algo que he visto en las maestrías en donde les ponen un poco de estadística es que como es un lenguaje totalmente diferente, se vuelve muy duro. Lo vuelven como algo que te baje el promedio. Entonces, no quiero que les baje el promedio. Aprovechemos esto para que vayan viendo ejemplos y al rato cuando te digan el promedio o el promedio ponderado o la varianza vas a decir, sí, ya sé a qué te refieres. La tendencia, sí, también ya sé a qué te refieres. No es que la fractalización, sí, también ya sé a qué te refieres, porque tengo 2 o 3 o 4 o 5 ejemplos, ¿no? Ah, bueno, pero el método multivariado, ah, bueno, pues a ver, enséñame cómo estás haciendo tu regresión y cuántas variables tienes y no hay qué programa usas, porque además hay muchos programas que usan los métodos muy bien. O sea, tampoco tienes por qué poder desarrollar nuevos métodos de estadística, eso lo hacen los estadistas. Tienes que poder usarlos de manera correcta, eso es todo. Saber qué es una hipótesis, ¿no? Pero si ya tienes todo el otro camino caminado,
no, no es un problema, ¿no? Ujú. En realidad, desde el punto de vista así ñoño como profesor, lo que yo te pediría, si quieres que veamos un poco de eso, es cuáles son los libros y los temarios del doctorado al que quieres entrar. Porque dependiendo de eso, podemos hacer un plan de trabajo para que no tengas problema cuando entres ahí. Y no tengas problema desde ahorita, aprovechando que son 2 años, que tengas tiempo de llegar ahí y sacar 10 y que no te digan nada. Y que digan, qué buenazo es Melchor en estadística. Es que, por ejemplo, mi director es el que me estuvo ayudando mucho tiempo, ¿no? Bien. Hace esto, ¿no? Pero bueno, su formación es de ingeniería en primer lugar, ¿no? Entonces, iba muy rápido y ya, ay, espéreme, ¿no? Pero ya luego como que ahorita sí quiero enfocarme bien en aprender ya exactamente, no solamente tener el número, sino qué significa, qué es o qué representa, ¿no? O sea, ir más allá. Pero bueno, necesito No, estudiar. el siguiente jueves, pues de hecho les tengo que platicar que es un promedio ponderado, em, y cómo se usan las series de tiempo. Pero lo van a ver en el programa, porque ven que estos programas tienen comentarios. Entonces, así como ya vieron, ahorita ya tienen matrices y tienen cómo aplicas la fórmula y te cambia de un número a otro. Eso ya lo vieron, o sea, si ahorita piensan en una imagen de computadora, pueden pensar en la imagen o como en de Matrix, ¿no? Como los números que están atrás, porque ya los vieron, ya saben que las imágenes así son números, ¿no? Las ve como números. Y a la computadora no le importa si son números del satélite o de o de lo que sea, ¿no? De un bicho o de un pulmón, igual lo va a ver como números. Entonces, eso ya lo sabemos, eso ya es bastante avance. Ahora vamos a hacer las series de tiempo. Vamos a ver qué es un histograma también, poco a poco. Pero de entrada, promedios ponderados y series de tiempo. ¿Cómo realmente lo vas a agarrar? Como dices, autodidacta, haciendo muchas pruebas. Y lo vas a empezar a ver, vas a decir, ¿no? Se Sí, ve, esa es la parte, digamos, difícil de la estadística, es que ves la fórmula y no se ve qué es, pero si ya estás sacando algo que puedes ver, ya tienes el ejemplo y vas a saber que lo que se está moviendo es el promedio y por qué se está moviendo así y va a tener sentido. Entonces, hagamos eso el jueves que viene. Además, yo me quedo tranquila de que por la confusión que hubo no les pude dar esa clase, entonces se las repongo el jueves que viene y nos quedamos con preguntas muy concretas para avanzar, tanto las de los objetivos y planes de acción que les proponga, como de que adapten en MODIS y ya puedan tener las tendencias por día, ¿no? Que ya de perfecto. entrada sería un servicio que ustedes podrían dar, que los diferencia, ¿no? Entonces, si alguno de sus doctores o jefes o los mismos asesores que tenían antes les piden algo, les podrían decir ustedes ya, pues yo te saco la tendencia a partir de Modis del lugar que tú me pidas. Y ya es un servicio que ustedes pueden hacer, ¿no? Y es un servicio interesante para su comunidad y para su comunidad de investigación. Entonces, de entrada, vamos por ese objetivo, luego escogen el otro y lo vamos avanzando. ¿Qué les parece? Perfecto. Sí, muchísimas ¿Bien? gracias. No, Sí. a ustedes. Es tan bonito encontrar buenos maestros como tener buenos alumnos, así que muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. venir, por participar en el taller. No lo cerramos porque vamos a reponer esa clase el jueves que viene. Sí, Y listo, yo de todas maneras hoy mando el correo para pedir sus certificados y voy a subir el video de las presentaciones al Dropbox para que también lo tengan ahí. Y seguimos trabajando en el Padlet, aunque le voy a poner la contraseña para que ya podamos compartir ahí con más tranquilidad y poner nombres o cosas o datos, ¿no? O cosas. perfecto. Muy bien. Súper. Sí, muchísimas gracias, Yo Carla. quisiera hacerte otra pregunta, Carla. Ya sé Sí, que al principio hablaste un poco sobre lo que tú haces con que te gusta como esta cuestión de la conservación de la masa, no sé qué, pero algo así como más aterrizado de lo que tú has hecho de tu yo, investigación. yo, ajá, yo
trabajo los modelos de líquidos. Líquidos pensándolo como agua o como aire. Lo que yo quiero hacer, así mi proyecto de investigación grande, independientemente de como ya las sutilezas de lo que ahorita, hoy tengo que acabar, es el estudio de la atmósfera. Y es el estudio de la atmósfera porque en estos modelos de circulación general que les platicaba al principio, todavía no se refleja bien qué es lo que sucede en la atmósfera. Ya hay de hecho una matemática mujer, no hay muchas mujeres en las matemáticas, pero me cae que las que se distinguen son semidioses que sí llegaron a la Tierra por algo. Bueno, ella acaba de resolver un problema de física muy grande y todo su trabajo va alrededor del estudio de la Tierra. Entonces está resolviendo realmente modelos ahorita del océano para mostrar por qué las corrientes que están de esa manera y por lo tanto poder predecir qué va a pasar si se modifican las condiciones en las que están, ¿no? Hasta dónde van a aguantar esas corrientes funcionando bien y hasta dónde ya no, ¿no? Entonces, ella está haciendo eso y están incluyendo términos a las ecuaciones para que sí reflejen la realidad. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ese es mi proyecto de investigación al que yo me he dedicado en realidad los últimos años. Y lo quiero hacer para participar en estos modelos de circulación y que funcionen bien. Una de las partes que me interesa de eso es que es el estudio regional. O sea, hay estudios globales, pero los estudios regionales los tenemos que hacer nosotros, era lo que les decía, ¿no? Yo quiero hacer modelos regionales, ¿no? De México, de la zona del Caribe, de ver qué está pasando con nuestra atmósfera aquí, ¿no? ¿Cómo podemos ver qué corrientes de aire tenemos? ¿Dónde se están formando las nubes? ¿Dónde va a llover? ¿Dónde va a caer más agua? ¿Dónde vamos a poder juntar esa agua? Porque además de estos modelos de circulación global, el nexo agua, comida y alimentación, desde el punto de vista, así como ustedes llegan desde la energía y desde el agua, para mí el punto de vista de la alimentación, la alimentación eh, es la diferencia entre la paz y la guerra, ¿no? ¿Tienes pan? Está bien, ¿no? Todos aguantamos largas épocas muy, muy duras con pan, pero no hay pan y entonces hay guerra, ¿no? Nos vamos a ir a las cachetadas todos, ¿no? Entonces, eh, para mí el estudio de la atmósfera es eso, para mí el estudio de la atmósfera es dónde va a llover y de dónde podemos guardar agua y cómo podemos garantizar que vamos a poder producir comida y que vamos a poder distribuir a las poblaciones. Ese es el proyecto de investigación que tengo. Entonces, ese proyecto grande se vuelve lo que yo puedo hacer, que son estos modelos. Y los modelos para la atmósfera, digo, hay mucha gente muy, muy brillante que así nació y le empezaron a enseñar matemáticas y la sabe hacer muy bien, que todavía no lo ha resuelto. O sea, son modelos muy complicados. Entonces, lo que yo quiero hacer desde el punto de vista matemático con eso es simplificarlos. Hay una manera de encontrar formas aproximadas del modelo que formalmente hablando son válidas y que no son tan complicadas, pero que sí reflejen los aspectos esenciales de esa realidad, ¿no? Como tú dices, las causas. ¿Qué es lo que está causando eso, ¿no? Sí, bueno, pero también las emociones de la gente. Sí, sí, todo eso cuenta, pero ¿cuál es la causa principal, ¿no? Y las causas principales se vuelven términos en las ecuaciones. Eso es chistoso, pero las ecuaciones diferenciales en particular tienen términos grandes de las causas más fuertes y tienen términos chiquitos de las causas más pequeñas, ¿no? De lo que menos está afectando. Entonces, mi idea de ver estos modelos aproximados al otro grandote es agarrar uno donde lo que se vea grande sea lo que más pesa y lo que se vea chiquito es lo que puedes decir, bueno, sí, sí, también importa, pero esto no importa tanto ahorita, ¿no? Esta es la causa principal y esta es la causa principal, como tú, ¿no? Agarraste y dijiste, bueno,
la minería y el cambio climático, ¿no? Y si ya te metes ahí, estoy segura de que vas a encontrar a alguien que te diga, no, bueno, pero también el efecto de que la gente pesque en momentos en los que, sí, 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 todo eso puede tener importancia, pero yo quiero saber la minería y el cambio climático porque son los dos términos grandotes que veo que van a hacer que esto truene o no truene, lo demás lo podemos discutir, ¿no? Sí. Entonces, igual, en la ecuación, ¿cuál es la parte que está realmente afectando este comportamiento? Y ya, eso es mi... Y ya como si fuera bien sencillo, bien Sí, chiquillo. No, sí, no es sencillo, no es Sí, por sencillo. eso te digo, lo hice así como que, y ya, eso es ajá, todo. ajá, Sí, sí, no, bueno, o sea, mientras se pueda, ¿no? También Sí, es, claro, o sea, finalmente, cuando hablas de tu proyecto de investigación, como ya se dieron cuenta, es como tu utopía, ¿no? ¿Cuál es tu utopía? Mi utopía es que todos vivamos seguros y libres y felices y en un momento justo y, ¿no? Sí, es tu utopía y la parte buena de las utopías es que no estás obligado a resolverlas, ¿no? Es tu utopía, sí. Pero cualquier rayita que le avances a eso, sí. ya es un cambio que valió la pena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué les insisto en lo del doctorado y en eso? Porque yo salí del doctorado hace 2 años y me llevó mucho tiempo poder llegar al punto en el que podía hacer el doctorado y lo podía hacer en cambio climático y lo podía hacer con matemáticas y a nadie le importaba eh, y, y, y el momento en el que realmente pasé de estar sentada viendo la pared y pensando, igual estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es salir a chambear y pagar las cuentas de otra manera, porque la beca no me alcanza y no puedo vivir así, o sea, ¿y qué pasa si acabo el doctorado y no me pasa como que me dicen, ah, pues qué bien, ¿eh? Y qué sangrón de tu parte. No, o sea, yo quiero resolver también problemas concretos en mi vida. Me Sí. estoy equivocando, ¿no? Y todo el tiempo por allí había una vocecita que me decía, no, acábalo, ¿no? Acábalo, hazlo, acábalo. Y no era una vocecita, era mi papá, ¿no? O, digamos, pero, pero te desesperas porque llega un punto que dices, llevo toda mi vida estudiando, ¿no? Y no me ha transformado mi realidad. Y yo sí, todo eso es importante para mí, pero tengo que transformar mi realidad. Y sí pasó que acabé el doctorado y cambiaron cosas, ¿no? Entonces, por eso les insisto, es así un poco como, ¿no? Así un empujoncito para allá y otro poquito, pero porque vale la pena, ¿no? Yo sé que está difícil y yo sé que la beca es poquito y yo sé que todo eso, y yo sé que la vida se pone color de hormiga y peor, ¿no? Sí, pero si sacan eso, sí cambian las cosas. Si sacan eso, sí pueden llegar y decir, yo soy la doctora Ana Karen y yo soy el doctor Melchor, y yo digo que aquí está el estudio y podemos hacerlo de esta manera. Y pueden ir con, si los que estén haciendo sustentabilidad en la oficina de la dirección de sustentabilidad, no sé qué, pueden ir con la secretaría de recursos, la. O sea, hay cosas, se abren puertas. Pueden ir al postdoc en York, pueden ir a Arizona, a hacer una estancia de investigación, pueden, ¿no? Entonces, lo que sí, por ejemplo, en esa época sí me hacía falta era que alguien se sentara conmigo y me dijera, no, mira, aquí están los datos. No, 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 este es un buen libro de estadística. Entonces, esa comunidad sí la tenemos que armar. Entonces, cuenten conmigo para eso y vamos sacándola, ¿no? Poquito a poquito de esa energía y van a tener que ir sacando de aquí y de allá, pero no lo dejen, no lo dejen. Escriban el proyecto, ¿no? Aprendan a escribir proyectos, aprendan a plantear las investigaciones. Ya les están haciendo. Mucho de eso es ordenar la intuición que ya tienen, ¿no? Ya tienen ya, el problema ya lo tienen ustedes, ¿no? Es nada más pasarlo a palabras y saber estos trucos de, ok, tienes todo eso, escoge uno, no, pero y todos los demás sí, van a salir, ese es el 2080, los vas a contestar, pero escoge uno, escoge el que más sale ahorita y avánzalo y contéstalo y entonces escoge el siguiente porque entonces va avanzando, hay cambios, sí hay un cambio, ya tienen los datos, ahora queremos otro cambio,
que tengan los de Modis y que tengan las tendencias. Y luego queremos otro cambio, que pueda salir los diagnósticos con los milímetros cúbicos o los watts. Y luego, pero cada una de esas cosas va a ser algo que cuando lleguen al doctorado o lleguen al trabajo o lleguen a la otra cosa, ya va a ser algo que ustedes puedan hacer, ¿no? Ay, es que quiero para mañana. Pues aquí está, ¿no? Ya lo corrí. Aquí está. ¿De dónde lo quieres? No, pues es que ahora lo quiero de la otra ciudad. Ok, dame 3 días. O dame 5, o dame un mes, o dame 2 meses y págame, ¿no? Pero entonces se vuelve una manera de vivir que, pues en la que uno es útil a los demás, ¿no? No estás haciendo dinero, no estamos pensando en trabajar para los mineros, ¿no? O para, Ah, estamos pensando en, bueno, ¿y cómo generas más trabajo para la gente? ¿Y cómo le das más dinero? ¿Y cómo puedes hacerlo de manera limpia? ¿Y cómo garantizas el agua? Ah, son cosas que valen la pena. ujú. Y Sí, si son utopías, pues qué importa, vamos a ver hasta dónde llegamos. ujú. Sí, y lo dices de una manera tan sencilla cuando decías lo de hacerlo de este sistema de ecuaciones. Cuando yo así como, ¿qué es eso? Porque No, claramente he revisado varias y es como de, o sea, aquí está Ana que se lo diga. O sea, fue mi caos en la maestría, no entender en su momento qué onda con todo eso. Ya luego le agarré como más o menos, ¿no? Pero ajá. hasta que digas, ya crear algo así, un modelo, uf, no, no, gracias. Todavía no entra en mi cabeza todo eso. Yo creo que la realidad es mucho más, o sea, la realidad humana es mucho más complicada que las ecuaciones, porque las ecuaciones, como sea, no se mueven. O sea, si piensas en la fuerza de presión o la presión hidrostática, las puedes medir, ¿no? O sea, yo puedo agarrar y sacar de los datos de temperatura una medida promedio de la presión hidrostática. Pero si quiero saber cuál es el verdadero motivo de la comunidad en Álamos para haberse movido y cuáles son las fuerzas políticas que están actuando ahí y si hay Sí, gente que está involucrada y si es mucho más complicado. O sea, tienes que ir a hablar con la gente, pues, yo puedo agarrar y decir, bueno, este es el modelo, pero pasar de eso a, a realmente el protocolo para que eso funcione, para predecir en dónde va a llover, es más complicado. O sea, le dicen estar en el nivel cero de la cadena de valor, ¿no? Entonces, pues yo vivo en el nivel cero de la cadena de valor, que es, pues así, primero generar el diagnóstico y luego tiene que pasar todo lo demás. Ustedes sí actúan más sobre la realidad y por eso la conexión de decir, no tienes que aprender todo esto para poder hacer un estimado de tu serie de tiempo. Yo te ayudo a hacer la serie de tiempo y te doy el programa. Todo lo demás lo van a poder hacer ustedes, pero entonces ya no se atoran. Creo que esa es la manera de hacerlo interdisciplinario, que no sea así como tienes que aprender biología, economía, turismo, física, topografía, química y biología. matemáticas, estadística, y después vas a poder empezar a plantear algo. No, no, no. No. Ah, bueno, entonces tienes que poder contratar a alguien. No, tampoco. No, pues para eso estamos los profesores de universidad y ya nos pagan. Pero bueno, entonces jueves que viene nos vemos aquí, vemos eso y, eh, y lo demás lo vamos sacando poco a poco. O sea, conforme vayan teniendo tiempo, de nuevo, yo sé que se pone complicado, pero conforme vayan teniendo tiempo, mi meta con ustedes es que saquen bien la tendencia que quieren sacar, que tengan muy bien el diagnóstico y que tengan un primer proyecto doctoral que lo tengan aquí en la mano para poder mandarlo y poder aplicar a lo que quieran aplicar. Y si quieren que sigamos avanzando, seguir avanzando, pero que sí se queden con ese proyecto y una buena idea de cómo hacer los planteamientos y sacar las rutas, ¿no? Los caminos. Porque si tienen eso ya se van a sacar bien al doctorado y van a ser parte de toda esa utopía. Vamos a ver qué sale, ¿no? Así como yo ahí todos los días, igual, ¿no? Y luego les platico de las ecuaciones si quieren, para que no las vean tan marcianas. Son bonitas. Sí, estaría muy bien.
Sí, es como Hagrid en Harry Potter, ¿no? Que tiene unas Sí. arañas así. Y dice, "Ah, es una araña tan bonita", pero no, sí son bonitas. Sí. No, y es que es lo bueno de generar estas sinergias como entre, pues entre investigadores y entre intento investigadores. Sí, de hecho. Y más cuando son estas interdisciplinas, ¿no? Porque al final de cuentas eso es muy real, que no saber de algún tema en específico o alguna disciplina en específico frena las investigaciones, ¿no? O sea, no saber matemáticas bien frena a muchos el interés y el actuar, ¿no? Entonces está muy chilo como pues establecer estas sinergias, ¿no? Y lo agradezco Sí. mucho, Carla, porque quieras o no, tienes un gran expertise detrás y tienes todo este conocimiento y toda esta preparación, pero se te nota la humildad y la facilidad para expresar pues todo Y lo tu haces ver de experiencia. una Entonces lo manera agradezco tan mucho. sencilla y sí, o sea, creo que al menos yo he aprendido bastante porque digo, no, o sea, por ejemplo, radiación, hace como 4 años tomé un curso en temas de radiación y, ay no, eso fue lo más traumante de mi vida y dije, no, bye. Y aquí en este curso, o sea, fue algo muy práctico, fue muy sencillo, palabras muy amenas también y eso creo que me ayudó. Mm. Se los agradezco mucho. A mí también me hace bien saber que les hizo bien y que que uno recibe también aprecios. Y por eso les digo, para mí también fue muy bueno tenerlos como alumnos y cuenten conmigo. O sea, Muchas gracias. vivir a través de poder realmente servirle a los demás ¿no? Ajá. Y encontrar personas como ustedes que están enfrentando el mundo con esas ganas y con esos dos pies en la vida real y haciendo las cosas, eh, es lo que alimenta la utopía, porque yo no creo que el mundo ni la humanidad haya sobrevivido porque la gente sea muy gandalla, la verdad. Yo creo que el mundo ha avanzado y ha sobrevivido porque la gente se ayuda y se apoya y se saca adelante una a la otra, no al revés. Y en particular, frente al cambio climático, creo que la manera que tenemos de librarla, la verdadera esperanza que tenemos de sacarla adelante y de adaptarnos y de mitigarlo es tener esta actitud, ¿no? De tener verdaderas ganas de trabajar para los demás y de hacer lo que uno puede hacer. Y ustedes lo tienen, entonces ahí está, ¿no? Ojalá salga y nos vayan saliendo las cosas. Pero, pero pues les agradezco mucho sus palabras y haber venido. Y nos vemos el jueves. Sí, Ujú. Les, les, Tenlo eh, por seguro. Ujú. Ok, sale. Entonces seguimos trabajando, vemos series de tiempo y así vamos contestando cosas. Cuando quieran referencias específicas de las cosas que les platico, pídanmelas porque se las puedo dar con libro y número de página y es un rollo encontrarlas. Entonces, de las que vayan viendo que necesitan, por ejemplo, lo de radiación o de así hagan su lista y me la dan y les doy las referencias con número de página. Muchas van a ser a mano porque si no, no me da la vida, pero sí se las voy poniendo en el Padlet, así, y referencia de tal, para que ya nada más entren al libro y vean dónde está y lo puedan meter como referencia a su trabajo. Y listo. Entonces, subo el video. ¿Te compartimos presentación, Carla? Ya, ¿O, sí, por o favor, con el mándenme video? la Ok, presentación. ok. No, sí, mándenme por favor al correo la presentación. Así yo entrego ya, digamos, el cierre de nuestro trabajo, pero seguimos trabajando, ¿no? Y después nada más déjenme entender cómo hacer las encuestas estas de Google para mandarles la encuesta de satisfacción. sí. Igual nada más les pido, van a hacer 2, 3 preguntas y listo, y seguimos. Entonces, jueves que viene vemos tendencias con los programas. Eh, bajen por favor las imágenes, sigan bajando las imágenes que quieren ver para que las podamos meter a la prueba de la tendencia y que vean la serie de tiempo con 2, 3 datos más. Con que tengan 5 o 6, ya podemos hacer pruebas para la tendencia y si pueden ir viendo en Modis cómo es el manual para el cambio del número digital, mejor, porque igual la traen la semana que viene y en la semana que viene misma lo adaptamos para que ya se queden con el programa adaptado
para hacer los análisis con Modis diario. Una pregunta, Carla. Por ejemplo, en las imágenes que yo bajé, creo que bajé como 5 o algo así. ¿No hay una parte en MATLAB o una parte no sé, del documento donde yo pueda ver? Ya ves que cuando estás en el raster, NASA te dice ahí la fecha de toma y la fecha de subida de la imagen al sistema y así. ¿En otra parte que no sea Aster NASA no puedo ver esa información? Sí, dentro dentro del mismo HDF, ves que cuando te genera el árbol, el H, Sí. puedes entrar, ahí puedes ver metadatos y Y geolocalización. ahí me va a dar eso. Okay. Entonces, nada más le tienes que poner en el HDF read, en lugar de ponerle el image data 10, image data 11, que te abran esas, ponle el nombre de la geolocalización o del metadato que quieres y te lo abre. Entonces ya nada más le das doble clic, como cuando abrimos para ver los números del image data. Ahora vas a abrir y vas a ver los datos de lo demás escritos dentro del HDF. Sí, Okay. por eso el HDF es como este archivo gigante, ¿no? Sí. Tiene todos los metadatos, la geolocalización, todas las imágenes, ¿no? Todo, nada más que para leerlo, en el HDF read, le tienes que poner el nombrecito que le pongo. Okay. Y se va a repetir, ¿no? Se va a repetir, o sea, si te metes al árbol, si quieres lo hacemos, recuérdame, lo hacemos la semana que viene, si te metes al árbol y ves cómo se llama el de geolocalización o cómo se llama el archivo donde viene el dato que tú quieres, lo vas a poder abrir de entrada y que te lo ponga en tus variables para abrirlo y ya nada más copiarlo y sacarlo y usarlo, ¿no? Okay. Sí, Bueno, sí. gracias. Está bien. Bien. Entonces nos vemos el próximo jueves. Sí, Próximo jueves. para bajar datos de Modis también lo hacemos la sesión que viene, ¿no? Nos sentamos de una vez, hacemos la prueba porque creo que para sacar los datos de Modis es más fácil entrar directamente a la página de Modis. Ven que todos estos instrumentos tienen así como datos, ¿no? Entonces entrar a Modis Data y de ahí te manda directo a los de Modis, más fácil. Entonces, pero lo probamos la semana que viene. Muy bien. Bien. Está bien. Entonces nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias, Carla. Nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Cuídense mucho, pásenla muy bien. Y nos vemos el jueves. Igual. Gracias. Bye. Hasta luego. Ahí, Ana. Bye, Melchor.